Buenos días y bienvenidos a Diálogo de Fe, el programa de RPP, Confianza por todos los medios, con un diálogo con el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo. Buenos días, señor arzobispo. Buenos días, Fernando. Una alegría poder estar nuevamente aquí con ustedes. Muchas gracias. Usted ha querido comenzar comentando parte de lo que el Papa dijo en la audiencia de los miércoles, que es una audiencia abierta al público y en donde aprovecha para hacer unos comentarios de pasajes del Evangelio. Así es. En este caso, un tema que muchos no conocemos con precisión, sobre fariseos y publicanos. Ya. ¿Quiénes son estos personajes que Jesús cita con frecuencia y que contrapone? Ya. Bueno, los fariseos empezaron en la historia de Israel durante, podríamos decir, el periodo griego, cuando ya la Biblia se tradujo al griego y solamente sabían hebreo algunos sacerdotes de alto nivel. Y entonces los fariseos se formaron a partir de los sabios de Israel que, conociendo solamente el griego, conociéndolo, digamos, y conociendo el lenguaje popular, trataban de adaptar la ley para que la gente aprendiera el sentido de la ley. El asunto es que conforme se avanzó en el proceso de desarrollo del mundo griego hacia el latino, estos grupos se crearon como una especie de división respecto de los sacerdotes y pretendían, si bien es cierto, una interpretación oral de la Biblia, no literal como la querían los sacerdotes, fueron muy leguleyos y trataban de vivir muy justamente. Entonces eran personas que, digamos, hacían mucho esfuerzo por cumplir la ley en forma precisa, absoluta, dentro evidentemente de las interpretaciones que habían hecho. Y esto generó, en el caso de ahora de la parábola, esta idea de que yo me he ganado esto, he hecho el esfuerzo de ser bueno, justo, no soy como los demás, y no soy como ese publicano que dice. Y el publicano era todo lo contrario, digamos, no es una persona religiosa, es un ser humano hebreo que, por estar invadida en la época de Jesús, Jerusalén por los romanos impusieron unos impuestos, ¿no?, que los hicieron un poco lacayos de los romanos, y entonces recaudaban impuestos para un país extranjero y eran mal vistos, ¿no? Como traidores a Israel, colaboradores por interés económico con la potencia invasora. Así es, ¿no? Eso, digamos, los felipillos o las malinches, como decíamos felipillos acá, ¿no? Acá de Atahualpa, ¿no?, y Pizarro. Sí. Entonces eran despreciados por los hebreos, inclusive por la gente, digamos, sencilla, porque culturalmente implicaba un rechazo a la nacionalidad israelita, ¿no? Estos eran condenados y vistos como digamos, lo último. Inclusive Mateo es un cobrador de impuestos y el Señor lo invita, ¿no?, y se reúne con él, ¿no?, y va a comer con él. Y Mateo deja esta mesa llena con todos los impuestos que cobraba y se dedica a seguir a Jesús. O Zaqueo, que es uno de los casos lindos del Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, en donde Zaqueo, el Señor lo mira y le dice: esta tarde voy a tu casa. Va y dice, lo recibe con alegría y le dice: Señor, desde el primer momento, no, yo he robado, pero entonces voy a devolver 3 veces. Y voy a pagarle a quien he defraudado. Es una conversión impresionante. Y Jesús dice, la alegría ha llegado a esta casa, la salvación ha llegado a esta casa, porque este también es un hijo de Abraham, ¿no? Y como esa frase que se cita en la misa: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Realmente lo que salva es el Señor, ¿no es cierto? O sea, uno de los problemas más grandes de la fe es que una vez que uno se reconoce amado, uno cree que el Señor no ama a los otros sino solamente a uno. Y entonces, yo siempre lo digo a veces en las homilías, porque es una cosa que vemos todos en televisión. Entonces, en el programa del Chavo del Ocho, ¿no?, Kiko le dice siempre al Chavo: chusma, 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 ¿no? Esta expresión que separa y que perjudica a una persona sencilla, creyéndose uno superior por eso, ¿no? Esa idea se dice en la tradición bíblica: uno se hace justo, pero en realidad es Dios que nos hace justos. No es que nosotros ganamos méritos para que Él nos premie, sino que Dios nos ama porque es nuestro Padre
y dándonos su amor, entonces nosotros somos justificados, es decir, somos considerados que por parte de Él, que Él nos apoya. No nosotros tenemos asegurado por hacer una serie de obras la salvación y el apoyo de Dios. Ahora, Jesús no tenía ninguna simpatía por los fariseos, los critica en varias oportunidades, Sí. Incluso eso da pie a que se arme una conspiración contra él, Así es. la que lo llevan a la muerte. Mientras que por los publicanos, mal vistos en su época por Así cobrar es. impuestos, Y por los samaritanos, tiene una entonces, cierta simpatía. Tiene mucha simpatía por la gente que está maltratada y despreciada por ciertas visiones culturales, ciertas costumbres, ciertas maneras de fe que inclusive ocurren en nuestra iglesia, ¿no? Hay el que va a misa se sienta ya salvado, el que no va a misa pues es un pobre diablo, ¿no? Que se va a condenar y se va a morir en el infierno, ¿no? A veces decimos esas cosas, ¿no? O las personas, como lo que ha pasado en el Vaticano ahora, ¿no? Que después de que los indígenas que han estado ahí han presentado sus ofrendas, han hecho una especie de agradecimiento a la Madre Tierra, pues inmediatamente alguien ha robado las figuras, que es una madre encinta, está en la figura, las han tirado al río Tíber, ¿no? Porque no soportan que haya gente que tenga otras costumbres. Eso es un viejo problema que hubo en la iglesia también en América Latina, ¿no? El no considerar que cuando lo único que llevamos a la gente es participar del amor de Dios, que luego se tiene que traducir en sus propios términos en las culturas, y que hay muchas cosas buenas en esas culturas que no son, como llamamos, paganas, ¿no es cierto? Claro. No hay un paganismo como ideología. Pago viene además de campo. Son religiones del campo que necesitan reconocerse lo bueno que tienen. Evidentemente habrá alguna cosa negativa, como sucedía antiguamente, sacrificios humanos o algo así, y eso se cuestiona, pero se dialoga, se comprende, ¿no? San Agustín decía que cuando un pueblo tiene una cultura, nadie debe tocar sus ídolos o sus dioses. Ellos mismos tienen que ponerlos en el lugar que ellos deseen hasta madurar y comprender que el amor es lo central. Nadie tiene que estar... Y eso lo hicieron los grandes misioneros, Bartolomé de las Casas y todo su grupo de dominicos. Ahora, el Papa aprovechó de este pasaje sobre publicanos y fariseos para recordar una frase de Jesús que impresiona. El que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. ¿Qué cosa comenta el Papa? Explíquenos. Es que el asunto central es que la exaltación propia es una manera de sustituir a Dios. Porque yo me hago algo así como, pongo a Dios un poco como cómplice de mis altanerías y simultáneamente lo sustituyo porque es un Dios a mi medida, ¿no? Yo me he esforzado, yo soy el mejor, yo lo puedo todo, tú ves hecho lo mejor, entonces es lógico que yo sea bendecido por ti. Eso que hoy día se llama teología de la prosperidad. Yo soy próspero porque tengo la bendición de Dios por necesariamente quien ha hecho esfuerzo tiene evidentemente esa bendición. Y no es tan así, ¿no? Porque es verdad que uno puede prosperar, pero esa prosperidad, todo lo que tenemos viene de dones de Dios, que han sido trabajados por nosotros. Estamos solamente, para la tradición cristiana, la antropología cristiana, el ser humano es un administrador de los bienes dados por Dios. Entonces, nosotros mismos no nos hemos dado la existencia. Toda la constitución de la naturaleza de nosotros es un don que estamos administrando y que algunos nos arrogamos como patrones y sustituimos a Dios, que es realmente el que ha creado todo esto. Monseñor, yo quisiera que nos diga cómo ha vivido usted estas reflexiones teológicas, inspiradas en parte por el discurso del Papa, en relación con la procesión del Señor de los Milagros. Usted ofició la misa el sábado pasado, la misa por la Nación, luego ha habido la procesión intensa en la ciudad y estamos en espera de una nueva procesión el 28 y de la vuelta a casa de Landa el 1 de noviembre. ¿Cómo vive usted toda esa experiencia? Mire, para mí es una experiencia, bueno, lo hacía de chiquito, ¿no? Lo más importante, una primera cosa es la emoción, porque toda la gente siente en común el paso del Señor, pero como agradeciendo su presencia en medio de la vida del pueblo, ¿no? Evidentemente el paso
podríamos decir, devocional a partir de una figura, de una imagen, suscita el recuerdo de la presencia diaria en la vida cotidiana, en los problemas, ¿no? Pero allí una de las cosas que a mí me parece más lindas es la sencillez y la humildad con que la gente procede, ¿no? Es un poco la oración de los publicanos, porque todos somos pecadores, pues. Entonces es un pueblo que se reconoce a sí mismo en su pecado y que le pide a Dios la gracia. El milagro es la gracia, ¿no? Le pide que, digamos, nosotros que no somos nadie, te agradecemos estar con nosotros y te pedimos que tu ayuda todavía. La oración que dice el publicano, ¿no? Ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. Que es un problema que, por ejemplo, no se ve en las actitudes individualistas del primero, ¿no? Esa experiencia, yo diría que es una de las cosas que más se puede valorar del Evangelio, que el Papa dice, de la espiritualidad popular. La apertura a un Dios que nos acompaña y al cual le agradecemos, y en ese agradecimiento no hacemos un espejo de nosotros mismos. Te agradezco porque yo soy bacán, ¿no? Te agradezco porque estoy vivo y puedo mejorar. Así es, y siendo nadie, tú te fijas en mí, siempre me acompañas y te doy gracias por tu ayuda y perdóname si te fallo, ¿no? Magnífico. Monseñor, permítanos ir a una pausa y cuando regresemos escucharemos parte justamente de las palabras que el Papa pronunció esta misma semana. Primero vamos a la pausa y retomamos después diálogos de fe con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. En el Instituto de Neuroestimulación de Lima, somos pioneros y únicos en el Perú con años de capacitación y experiencia en el extranjero en el uso de la estimulación magnética transcraneal para el tratamiento de la depresión, adicciones y otros trastornos neuropsiquiátricos con equipos de última generación. Llámenos al 620-9000 o visite nuestra página web. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 26 de octubre, en 1890, muere en San Pedro de Lloc el célebre naturalista, geógrafo y explorador Antonio Raimondi, ejemplar figura de las ciencias naturales en el Perú del siglo XIX y uno de sus más conspicuos investigadores. Llegado de su natal Milán en 1850, se dedicó con absoluto ahínco a conocer, estudiar y difundir las riquezas que nuestro país posee en su fauna, su flora y su geología, y a divulgar el resultado de sus investigaciones en su cátedra universitaria. Por su abnegada actividad, ha merecido el más amplio reconocimiento del país desde el día mismo de su muerte. 108 años más tarde, un día como hoy, en 1998, en la ciudad de Brasilia, los presidentes del Perú y el Ecuador, Alberto Fujimori y Yamil Maguad, se reúnen para dejar constancia formal de la conclusión definitiva del conflicto que durante décadas han mantenido los dos países. Tras varias guerras disputadas a lo largo de los siglos XIX y XX, el Perú y el Ecuador, dentro del marco del Tratado de Río de Janeiro, firman una declaración que consolida la paz e inaugura una nueva y más fructífera relación entre ambos países americanos. Esto sucedió un 26 de octubre, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Hola, soy Walter Izaguirre y hoy quiero hablarles sobre gastar y ahorrar. Muchas personas piensan que ahorrar es muy aburrido, pero sin embargo gastar es muy divertido. ¿Quién podría decir que no? Quiero preguntarles también si es que se divierten mucho a la hora que tienen que pagar todo lo que han gastado. Lo importante para nosotros es romper el mito del ahorro. Las personas piensan que ahorrar es privarse de algo. Lo que tenemos que hacer es verlo de una forma diferente. Empiezas a ahorrar, vas a generar una inversión y después vas a poder divertirte sin tener que preocuparte cuánto tienes que pagar. Soy Walter Izaguirre, experto en finanzas personales.
¿Crees que Marisa tiene condiciones para quizá postularse a la presidencia? Tiene mejores condiciones que Verónica, en mi opinión. El mensaje de la fiscal ha fortalecido al equipo especial, como el caso Cuellos Blancos. Siempre la está fortaleciendo, no se olvide. Y no voy a permitir que una exacerbación de la pasión en el Ministerio Público lleve a este tipo de extralimitaciones. Yo sospecho que el APRA le va a ir muy mal en esta elección que viene, que aún poniendo a sus cachorros que están dando vueltas por ahí, le va a ir muy mal. Cuando aún nada está dicho en los asuntos que realmente importan, sus protagonistas se sientan aquí, cada noche a las 9 por RPP Televisión. Uno de mis libros favoritos es Música de Cañerías, de Charles Bukowski. Me encanta ese autor porque dentro de su simplicidad, es muy complejo y tiene un estilo muy crudo, descarnado y con un humor muy ácido y muy negro. Por eso me gusta. Los invito a que consigan Música de Cañerías de Bukowski y lo lean. La iglesia no es una fortaleza cerrada, sino una tienda de campaña capaz de agrandarse para recibir a todos. Es una iglesia en salida, una iglesia con las puertas siempre abiertas. En Antioquía de Siria, donde por primera vez los creyentes fueron llamados cristianos, Pablo y Bernabé inician el primer viaje misionero. En las diferentes comunidades de la predicación del Evangelio en las sinagogas de la diáspora, se pasó al anuncio a los paganos, que Dios también llama a la fe. Esta novedad de apertura a otros que no eran judíos desencadenó una controversia. Algunos judíos afirmaban la necesidad de la circuncisión para la salvación. Para resolver esta cuestión, recurrieron a la asamblea de los apóstoles y de los ancianos, y tuvo lugar el así llamado Concilio de Jerusalén, en el que se afrontó la relación entre la fe en Cristo y la observancia de la ley de Moisés. Pedro y Santiago, columnas de la Iglesia, invitaron a no imponer la circuncisión a los paganos que se convertían a la fe, sino solo a que rechazasen la idolatría y todas sus expresiones, pues solo la gracia del Señor Jesús es causa de salvación. La Asamblea de Jerusalén nos enseña cómo enfrentar las divergencias y buscar la verdad en la caridad. Nos ayuda a entender que la sinodalidad es el método eclesial para reflexionar y confrontarse, basado en el diálogo y en el discernimiento a la luz del Espíritu Santo. Estamos en Diálogo de Fe, un diálogo con el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, a quien recurrimos para que nos explique lo que ha dicho el Papa. Porque en primer lugar dice, fuera del territorio histórico de Palestina e Israel, Siria es el primer país en el cual se hace evangelización. Y eso significa estar abierto a los no judíos llamados paganos. Así es. Naturalmente la palabra Siria nos evoca cosas tristes y urgentes de estos días, ¿no? Pero sí, estamos hablando de un territorio que aparece en el Evangelio. Bueno, aquí lo importante es que, digamos, Israel siempre peleó entre dos formas de teología de pensamiento, ¿no? El nacionalismo, que fue propio de los sacerdotes, y los reyes, que fueron siempre más universales, más abiertos. Ya pasados los siglos,
cuando viene Jesús, elige entre una de esas dos líneas de pensamiento que es la universal. En ese profeta Jonás, que no quiere ir, ¿no?, a predicar a Nínive, que se va a España, es ese nacionalismo, ¿no? Y después dice, sí, ya ves, tú quieres todo eso, ya ves, eres misericordioso y lento a la cólera. Le recrimina que Dios sea misericordioso, porque es abierta a todos los pueblos, ¿no? Bueno, la primera iglesia se abre, primero los judeocristianos fueron los primeros, pero luego los primeros que se convirtieron, los que estuvieron al lado de Jesús. Pero ya en el Evangelio se habla de que Jesús se abrió también a los pueblos que estaban un poco lejos porque se habían mezclado. Dentro del propio Israel, los samaritanos, por ejemplo, son esos, son ex-israelitas, digamos, de segunda clase, entre comillas, porque se habían mezclado, porque habían sufrido una tragedia. Ahora, lo importante en esto es que siempre hay la tendencia a que la experiencia religiosa sea del grupo que cree y los otros tengan que venir al grupo para salvarse. Y la visión cristiana es completamente distinta, porque en base al Espíritu Santo que está presente en la iglesia, pero también fuera. De hecho, por ejemplo, en el caso de Cornelio, el Espíritu cae sin necesidad de que hayan sido bautizados. Entonces, toda la concepción cerrada de la fe en realidad viene de que las creencias religiosas siempre tienen límites de campo, por eso se llaman paganas, ¿no? La religión es universal porque viene de una experiencia religiosa debida al mismo Dios que se revela, que nos ama. Y si eso es encerrado, se subvierte pues el sentido mismo del amor de Dios. Entonces, el Papa dice que es como más parecido no a una fortaleza, sino a una hospital, un hospital que tú no siempre puedes alargarla y abrir los brazos y siempre estar abierta, ¿no? Ese modelo es el que el Papa llama sinodal también, porque en ese modelo, cuando se va a otras gentes, hay nuevas ideas que hacen nuevas situaciones también que hacen repensar el modo como vivimos la fe. Si antes era compuesta de judeocristianos, todos evidentemente se circuncidaban. Y eso fue un tema de ruptura muy enorme, porque para un griego, para un romano, circuncidarse es algo vergonzoso. Igual que ahora lo es para gente que no conocen esa costumbre. Mientras que en el mundo judío y en el mundo musulmán es una costumbre de todos. Una costumbre de todos. Bueno, pues eso se cambió. Claro, en la tradición era el signo que le había dejado a Abraham Dios para que, digamos, formaran una especie de símbolo de su amor. Además creo que cortar el prepucio era por un prejuicio de que si es que se había cortado el prepucio había más fecundidad. Esa era la idea. Y porque Dios que era fecundo y quería darle vida a la gente. Eso es excelente, ¿no? Pero el símbolo, si otros no lo entienden, se cambia. Eso es muy importante porque la mayor parte de los ritos, inclusive los que tenemos en las celebraciones que usamos nosotros, no lo digo yo, lo dice el cardenal Newman, ya todos son de origen. Estos días, ¿no? Casi todos son de origen. Convertido al catolicismo. Así es. Lo cual creo que produjo algunas rencores en Inglaterra. Así es, pero que es un hombre genial, capaz de poder haber advertido que en la diversidad humana se puede ingresar justamente porque tenemos el Espíritu de Dios que puede comprenderlo todo e incorporarlo todo. Y entonces la tendencia a ver que, por ejemplo, yo creo que es este problema con la masonía ahora, ¿no? Que en el sínodo masónico los indígenas tienen condiciones de vida tales que requerirían probablemente de un rito propio, que recogiendo sus costumbres, manteniendo, digamos, las cosas centrales, por ejemplo, la consagración del pan y del vino, que es un problema también, porque el vino no se produce en esas zonas, hay que llevarlo, ¿no? Pero en fin, manteniendo los elementos fundamentales, dejemos de lado otras cosas que no son, y que son costumbres en las ciudades o en tradiciones donde la influencia occidente ya es muy pesante, ¿no? Y hay personas que creen que eso es pues una locura, que es y igualito fue cuando el tránsito del griego al latín fue un escándalo. ¿Cómo se va a hablar latín? Es una lengua de
digamos, de la chusma, porque la lengua alta se suponía que era el koiné, que era también vulgar, ¿no? Igual es cuando se dejó de hacer la misa en latín, yo recuerdo que también, era niño, después del Concilio Vaticano II, ya me acuerdo. Y la misa pasó a ser en las lenguas de los países, claro. Porque de niño yo iba a seguir misas en latín y no entendíamos nada. Nada, no entendíamos. Ora pro nobis. Así, ¿no? Reza por nosotros, lo único sí, que ora pro nobis peccatoribus. Entonces, por ejemplo, un problema serio en eso de las lenguas ha sido cuando se tradujo al quechua, al aymara, al shipibo. Tenemos misas en todas las lenguas aborígenes. Y evidentemente, ¿cómo no vamos a tener gestos también que expresan? A mí me admiró mucho que en un viaje del Papa Juan Pablo II al África, una señora de, no sé, congolesa, no sé cuál de los países o de las zonas de África, leyó la lectura con el torso desnudo, ¿no? Porque allá las mujeres andan así, y el Papa ni se inmutó, ¿no? Acá sería un escándalo, una cosa así. Ahora yo sí que lo estoy diciendo, les van a asustar a muchos. Pero lo que pasa es que la Iglesia tiene una capacidad de comprensión. Si queremos ser signo de la unidad, del amor de Dios con todos los seres humanos son diversificados y tenemos que dialogar con todos y abrir el corazón. Y eso además es una cosa muy linda porque ayuda a comprender la maravilla que hay en todo y las personas se sienten unidas siendo diferentes. En una tradición católica muy fuerte se ha pensado que la unidad es la uniformidad. Y eso es una cosa grave. Ya Helder Cámara lo decía en el concilio y eso permitió... El cardenal brasileño, ¿no? Sí, el Helder Cámara fue obispo, él participó del concilio y él le decía a Pablo VI, ¿no? Unidad no es uniformidad. Y en eso tenemos que aprender porque a veces algunas personas piensan que las cosas son las normas ya están establecidas. Las normas siempre pueden cambiarse. Lo que no puede cambiarse son los principios fundamentales que nos han sido revelados. Concretamente, lo dijimos en la vez pasada, el amor de Dios gratuito, que no cobra y que viene de Él y no los méritos que nosotros creemos que podemos ganar con Él. Monseñor, muchas gracias por sus explicaciones. El sábado próximo estamos, creo, en día feriado, en un largo fin de semana feriado, y nos acercamos al fin del sínodo sobre la Amazonía. Sí. Nos comentará quizás ojalá que podamos tener el texto y así lo leo antes para poderlo comentar. De acuerdo. Muchas gracias por Muchísimas su presencia gracias, en RPP, Monseñor Carlos Castillo, gracias a RPP de Lima. También. Fue Diálogo de Fe, programa de RPP, confianza por todos los medios.